Buenas noches, bienvenidos a este webinar. El día de hoy les damos gracias a todos los asistentes, se están conectando rápidamente. Me quisiera yo presentar, mi nombre es Angélica García, soy gerente médico para Sanofi y enfermedad de Pompe, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes y gracias a todos los asistentes que se están conectando rápidamente, les damos gracias y la bienvenida a este webinar. Y en nombre de Sanofi, comprometido con la educación médica continuada, traemos a un excelente speaker que me siento orgullosa de presentar. Es el doctor Blair Ortiz, quien va a tener una charla esta noche acerca de, pues ustedes vieron la invitación, acerca de estos, nos vamos a enfocar en los hitos del desarrollo y qué es lo que está detrás de las caídas de los pacientes. Entonces, para mí es un gusto poderlos presentar. Él es egresado de la Universidad de Antioquia, de su pregrado, posgrado en pediatría y también en neurología. Para mí es un gusto presentárselos. También es docente de la Universidad de Antioquia, así que sin más preámbulos los voy a dejar con él. Antes de esto, quisiera que ustedes pudieran tener un poquito de la introducción acerca del webinar. Vamos a tener dos espacios importantes y el primero que les voy a pedir es, doctor, ¿será que podríamos compartir la presentación, por favor? Sí, claro que sí. Muy Ok. buenas noches a todos. Gracias a Angélica por la presentación. Sí, oye, ya está a mostrar mi pantalla. Yo les voy a dar entonces la introducción con esta diapositiva. Angélica, ¿tú quieres comentar algo acerca del programa de diagnóstico que está ofreciendo la compañía? Claro que sí, quería iniciar con esto. Y hay una parte que es esta que les queríamos mostrar. Muchísimas gracias, doctor. Y es que queremos que ustedes conozcan la herramienta de diagnóstico. Y esta es una herramienta de diagnóstico que es completamente gratis. Ustedes van a poder descargarla desde sus dispositivos móviles, ya sea Android o iPhone. Allí están ustedes, van a ver los códigos QR. Les agradezco si pueden ustedes hacerle, pues ampliar la pantalla y puedan darle clic y hacer la captura. Y los va a direccionar directamente pues al App Store o al Google Play, donde van a descargarlos. ¿Y qué les voy a pedir para que ustedes puedan acceder a esto? Es que me pueden enviar a mi correo, voy a dejárselos aquí dentro del chat, puedan ustedes enviarme unos datos para que podamos crearlos a ustedes como médicos, un usuario y una contraseña que les va a permitir tener acceso a la solicitud de laboratorios. ¿Qué laboratorios? Vamos a ver más adelante, que esto va a ser un mundo que vamos a explorar con el doctor Blair Ortiz acerca de cómo solicitar pues, unos laboratorios, pero más que solicitar un laboratorio, es dirigir, realmente conocer por medio de una buena anamnesis y conocer pues, bien al paciente, determinar cuándo podemos identificar un paciente con una enfermedad huérfana, y en este caso Pompe. Así que durante la charla van a ver el código QR en varias slides del doctor y van a poder ustedes darle clic a capturar la pantalla y podrán ustedes tener esa app. Es completamente gratis. Algo que les quería comentar es que ustedes al descargar esta información van a tener acceso a que se les soliciten los laboratorios sin tener que ustedes hacer un formulario de MIPRES, y el ánimo de esto, y Sanofi comprometido con la educación médica continuada y comprometida con el diagnóstico de los pacientes, la idea es que esta información se le solicite el laboratorio al paciente. Nunca Sanofi va a tener los datos de él, esto se hace por medio de un tercero y les van a llegar los laboratorios directamente a ustedes para aumentar el diagnóstico de estas patologías huérfanas. Se va a poder diagnosticar patologías como Fabry, Gaucher, Pompe y MPS, y es completamente gratis sin que tengan que diligenciar ningún pues MIPRES. Entonces es una herramienta que les va a poder servir a ustedes. Se los toman los laboratorios en este tiempo de pandemia en la casa de los pacientes y es muy fácil, recibirán ahí mismo también los resultados de los laboratorios. Entonces, gracias por este espacio, bienvenidos a todos y doctor, lo dejo continuar con esta charla. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría que abre este espacio junto con Sanofi Genzyme para que podamos adentrarnos un poco más en este apasionante mundo de lo que tiene que ver con el desarrollo infantil. Entonces, vamos a presentar esta charla que se llama La discreta enfermedad detrás de una caída, y esto es porque nosotros, como pediatras, tenemos que afinar los recursos que tenemos para poder ir más allá de lo que puede presentarse luego de un signo clínico como puede ser una caída. Estoy recibiendo honorarios como expositor por Sanofi Genzyme, pero esta presentación es preparada en forma completamente independiente.
Ya Angélica, que es la representante y la médica de enfermedad de Pompe por Sanofi, les ha mostrado entonces que pueden descargar esta aplicación por código QR o lo pueden buscar incluso por aplicaciones y es una herramienta muy útil para poder evaluar ciertos pacientes. Entonces, demos entrada a la presentación y al apasionante mundo de lo que tiene que ver con que los niños que inicialmente nacen inmaduros, solamente con reflejos de tallo cerebral, con la capacidad solamente para poderse alimentar y crecer, pues entonces con el paso del tiempo y en su evolución van ganando hitos del desarrollo. Y esos hitos del desarrollo básicamente se ubican en 4 aspectos, que es lo que tienen que ver con motricidad gruesa, motricidad fina, el aspecto social y el lenguaje. Entonces vamos a mostrar como por ejemplo una de las principales características del desarrollo es que es un proceso continuo. Y aunque el desarrollo casi que lo completa a los 2 años de vida, sí que más adelante se dan otros hitos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo cognitivo e intelectual. Usualmente este desarrollo tiene un gradiente y es que progresa de una, digamos, con un sentido cefalocaudal desde la parte media hasta la parte lateral y que inicialmente empieza con unas respuestas que son amplias, son genéricas y luego se va precisando mucho más esa respuesta. Cuando el recién nacido tiene el término de vida, es decir, las 40 semanas, pues entonces hay una serie de reflejos primitivos que no son más que reflejos de tallo cerebral. De que nosotros tengamos la prensión palmar, la prensión plantar, la búsqueda, la succión, pero resulta que muchos de estos reflejos primitivos tienen que desaparecer para dar lugar a lo que tiene que ver propiamente con el movimiento voluntario. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando tenemos un lactante que tiene alrededor de los 3 meses de vida, tiene el reflejo tónico cervical, que se conoce como reflejo del esgrimista, es decir, al hacer una lateralización de la cabeza, lo que hace el neonato es hacer una extensión del miembro superior ipsilateral y hace una flexión del miembro inferior del mismo lado, ¿cierto? Por eso se llama esgrimista. Y resulta que cuando adquiere la sedestación, pues entonces este reflejo desaparece. La secuencia del desarrollo es la misma para todos los niños, pero tiene una gran variabilidad. Ustedes ven en la parte de abajo que ahí están los códigos QR donde está para instalar la aplicación de diagnóstico de Sanofi Janssen. ¿Qué tenemos los pediatras y qué tenemos los neurólogos entonces para poder afinar y precisar un poco más esta evaluación del desarrollo de los niños? Entonces, digamos que hay una serie de instrumentos que se llaman escalas del desarrollo que pueden ser como cribado o pueden ser como una escala que nos dé ya unos índices cuantitativos que nos sirvan para poder hacer una caracterización más amplia y más detallada del desarrollo de los niños. La idea en el consultorio es de que si uno se familiariza con una escala de cribado, pues entonces que la pueda aplicar fácilmente, que no sea engorrosa. Lo más importante es que uno sepa cómo se aplica y que eso tenga validez, ¿cierto? El propósito de estas escalas de evaluación del desarrollo es básicamente la detección de un problema, pero ninguna de estas escalas del desarrollo nos van a decir ni el grado de afectación ni el diagnóstico. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un lactante que fue prematuro y que está retrasado en su desarrollo motor grueso y fino, no nos dice finalmente qué tan afectado están y nos dice cuál es el diagnóstico. Lo más probable es que por la historia de vida de ese lactante sea una leucomalacia periventricular y que después de los 2 o los 3 años puede evolucionar de una forma completamente diferente. Esta es la razón por la que estas escalas del desarrollo se relacionan muy mal con el coeficiente intelectual en el futuro. Solamente cuando se han cumplido los 5 años de vida se puede decir de que un muchacho tiene un retardo mental o un retardo intelectual y por eso estas escalas de desarrollo son solamente una aproximación a lo que puede ser más adelante el muchacho después de los 5 años de vida. Resulta que cuando nosotros hacemos la evaluación en el consultorio, sin aplicar una de estas escalas,
solamente le atinamos a menos del 50% de los diagnósticos, y por eso es que es tan importante poder implementar una de estas escalas del desarrollo en la consulta clínica. Y además, afinar algunos de los signos clínicos que tienen que ver con precisar de dónde viene el retardo del desarrollo. Hay que entender que hay amplios márgenes de normalidad y que para los prematuros, sobre todo cuando son muy prematuros, cuando son, por ejemplo, prematuros extremos, pues entonces que hay que ampliar incluso que el desarrollo se puede empezar a normalizar para ellos a partir de los 2 o los 3 años de vida, edad gestacional corregida. Vamos entonces a ver unos videos bien interesantes que tienen que ver con lo que podemos explorar en la consulta. Estos son videos que son provistos por la casa farmacéutica, tienen toda la autorización de los padres para mostrar los menores. Aquí lo que tenemos es un niño que tiene básicamente un retardo del desarrollo y algo de debilidad. Se le pide que sostenga la cabeza pegada al esternón y mire lo que pasa, tiene una gran debilidad. Esa debilidad la dan básicamente los esternocleidomastoideos, que tiene un vientre muscular que se va a pegar al esternón. Es uno de los músculos más gruesos, más prominentes. La capacidad que tiene este paciente para poder sostener, es decir, hacer una isometría de la flexión del cuello, es totalmente reducida, ¿cierto? Otro de los signos importantes a tener en cuenta aquí en este video es que miren que puede sobresalir inusualmente el abdomen a raíz de debilidad de los músculos rectos anteriores del abdomen. Vamos a ver otro video que tiene que ver con los glúteos. Para este video, los padres dieron la autorización para que se pueda consignar aquí como registro videográfico. Se tiene el paciente en decúbito prono y lo que se le va a pedir a él es de que haga una extensión de la cadera con extensión de la rodilla, ¿cierto? Que haga ese movimiento. El médico aquí lo está ilustrando, le dice, mira, esto es lo que vas a hacer y vas a sostenerlo el mayor tiempo posible. Los músculos glúteos, que son tres, glúteo mayor, mediano y menor, básicamente lo que hacen es extensión de la cadera y aducción. Si uno ve que hay una debilidad, que se puede evaluar cuando, por ejemplo, aplicamos la escala del CONSIL médico, podemos encontrar incluso fuerzas que son 3/5, es decir, solamente puede dar con gravedad, o 4/5. Aquí se le está pidiendo que haga una abducción de la cadera. Y el médico lo que observa finalmente es que el paciente tiene una fuerza 2/5, es decir, ni siquiera puede con la gravedad. Volvamos entonces a la charla. Entonces, tenemos varias herramientas en Colombia para hacer la evaluación del desarrollo. La más conocida y digamos que la difundida por el Ministerio de Salud es la escala abreviada del desarrollo o EAD. Esta escala fue una escala desarrollada por Ortiz en 1991 y que actualmente vamos en la versión 3. Se ha ido actualizando debido a que la parte que tiene que ver con el lenguaje puede hacer una calificación muy pobre de esto. Entonces aquí tenemos algunos ítems bien importantes. Yo sé que en el auditorio hay pediatras, neonatólogos que nos acompañan y quiero hacer énfasis a esta edad y en este tipo de aspecto del desarrollo. Tenemos en el lado izquierdo la motricidad gruesa. Tenemos entonces que uno debe evaluar si patea vigorosamente, levanta la cabeza en prona y los otros ítems que siguen hacia abajo. Esta escala tiene una progresión que si nos vamos hacia la parte más inferior, pues entonces va aumentando la edad. Y debemos de considerar de que el muchacho ya no cumple con el ítem, digamos de que se debe dar ya un fallo en ese ítem cuando tiene 3 consecutivos que no logre, ¿cierto?
Miren que en motricidad fino-adaptativa tenemos otros ítems como por ejemplo sigue el movimiento horizontal y vertical del objeto, abre y mira sus manos, sostiene el objeto en la mano. Resulta que en el neonato esto nos da a entender no solamente lo que tiene que ver con este aspecto de la exploración psicomotriz, que básicamente está dado por el aspecto de la motricidad gruesa, sino también con este aspecto del desarrollo psicológico y conductual del neonato, que tiene que ver con la motricidad fino-adaptativa. Muchas de las enfermedades que afectan el músculo y que, digamos, son congénitas, como las miopatías congénitas o metabólicas, y que hacen debut en la etapa neonatal, fuera de que no se cumplen estos ítems, especialmente los de motricidad gruesa, pues tenemos un paciente que puede tener una falla cardíaca, o tiene cardiomegalia, o tiene además otras características que nos hacen pensar en que la afectación va más allá del músculo esquelético. Entonces se fatiga con la alimentación, se pone cianótico con la alimentación, con el llanto se pone morado, tiene diaforesis, ¿cierto? Algunos otros autores como Brazelton han intentado poder caracterizar este tipo de aspectos de una forma cuantitativa. Brazelton fue un pediatra que nos acompañó hasta el 2018 y desarrolló la que quizás es la escala de evaluación conductual más conocida a esta edad. Él concibió que en su escala habían 7 ítems que tenían que ver con habituación, es decir, aquel decrementaba una respuesta cuando se presentaba algún estímulo. También incluyó la orientación, el desempeño motor, el estado de excitabilidad, la regulación de ese mismo estado, la regulación autonómica y los reflejos. Y miren que aunque esta es una escala que se presta más para la investigación porque su aplicación demora más o menos 45 minutos o más cuando uno está empezando, incluyó aquí algo bien importante y es lo que tiene que ver con el desempeño motor, donde él consideró el tono, la madurez motora, es decir, lo que tiene que ver con la actitud. La actitud de un neonato tiene que ser flexora, con lo que tiene que ver el reflejo de tracción, el movimiento defensivo, evaluado muchas veces por el moro, y con el nivel de actividad en vigilia. Evaluó también los reflejos y básicamente le dio valor a aquellos reflejos que fueran anormales, porque en el neonato los reflejos varían básicamente dependiendo del ciclo sueño o vigilia. De ahí pues que un pediatra que trabaje en neonatos, un neonatólogo, deba de tener en cuenta que cuando hay una afectación del desempeño motor y de los reflejos, se debe de considerar una patología relacionada con el músculo. Para los niños más grandes es muy útil la aplicación de esta escala del desarrollo que se llama la escala de desarrollo de Denver. Actualmente vamos en la 2. Esta es una escala que se desarrolló en la ciudad de Denver, Estados Unidos, por 3 psicólogos, desarrollistas además, y básicamente lo que promulgaban era que se pudiera hacer una aplicación fácil, útil, de consultorio, donde se tuviera en cuenta el aspecto personal social, el fino motor adaptativo, el lenguaje y el motor grueso. Pero también consideraron una apreciación subjetiva de la conducta del niño. Entonces vamos a ver solamente estos dos aspectos como algo que nos puede a nosotros orientar para sospechar un retardo específico del desarrollo o un retardo global del desarrollo. Tenemos en la parte inferior lo que tiene que ver con el desarrollo motor, el grueso. Y resulta que desde el nacimiento deben de haber movimientos simétricos, lo que se llama movimientos en espejo. Pero más adelante, más o menos a eso de el mes de vida hasta los 3 meses, debe haber un levantamiento, un sostén de cabeza que no permita que el ángulo de flexión supere los 45 grados. Y casi que a los 4 meses ya el sostén cefálico tiene que estar terminado. Ellos tienen en cuenta aquí de la escala que cuando uno está llegando al margen azul, pues entonces ya estamos en un muchacho que ha superado las expectativas en al menos 75% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 75% ya han tenido ese logro del desarrollo y él no lo tiene. Eso debe de hacer sospechar de que hay un retardo específico o global del desarrollo. En el lenguaje pasa lo mismo. ¿Por qué incluyeron la parte de conducta? Porque quisieron
tener presente lo que tiene que ver con algunos trastornos del desarrollo, básicamente el autismo, los retardos del lenguaje o retardos específicos del desarrollo. Por eso consideraron que aquel comportamiento fuera típico, que fuera complaciente, que hubiera interés en los alrededores, si estaba temoroso y cómo estaba la atención. A nivel de investigación podemos encontrar otras escalas del desarrollo. La más conocida en Colombia es el Bailey. Actualmente vamos en la versión número 3. La escala de desarrollo de Bailey es una escala que exige un nivel profesional importante. Se necesita un entrenamiento. De hecho, si uno quiere entrenarse en Bailey, uno puede tener acceso a la venta del manual de aplicación. Hay unos exámenes que lo validan a uno. No es nada barato. Y básicamente está incluido las investigaciones de desarrollo de los lactantes. De ahí que muchos de los lactantes del Hospital Militar Nueva Granada estén siendo evaluados con esta excelente escala de desarrollo. El tiempo de aplicación es casi de 1 hora. Uno puede ser flexible en la aplicación, pero digamos que siempre hay que aplicar todos los ítems necesarios. Y tiene dos conceptos importantes. Uno que tiene que ver con el nivel básico, que es al menos que el muchacho tiene que cumplir con algún hito del desarrollo antes de que falle. Y el nivel techo, que quiere decir que es el elemento que puede desarrollar en forma más avanzada. Veamos esto un poquitico mejor. Entonces, cuando se aplica esta escala del desarrollo Bailey, se considera que es anormal cuando hay uno o más sectores con dos o más fallos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un lactante o tengo un niño más grandecito que tiene dos fallos, por ejemplo, en la escala motora, debo considerar que tiene un retraso del desarrollo motor. Es dudoso cuando hay dos o más sectores con un solo fallo. Y hay riesgo cuando los evaluados no pueden realizar una tarea porque se están metiendo en la franja de color azul que veíamos aquí, ¿cierto? En las escalas del desarrollo, en todo caso, con un solo impedimento para un hito del desarrollo debe ser derivado al pediatra o al neurólogo infantil o al desarrollista. Pero en este caso, que es una escala cuantitativa o semi-cuantitativa, debe llevar una intervención con actividades que casi siempre son terapias, ¿cierto? Pero no debemos de perder el objetivo de que no hay una mejor terapia indicada si no tenemos un diagnóstico. Por esto en la parte de abajo aparece pues este código QR que nos puede ayudar a nosotros para el tamizaje de los pacientes que tengan un retardo del desarrollo motor grueso. Aquí está la edad media y la amplia variabilidad que pueden tener los pacientes con algunos hitos del desarrollo, la sonrisa, agarrar objetos. Veamos algunos. Entonces, miren que, por ejemplo, sentarse con apoyo es algo que usualmente se logra a los 7 meses, pero la variabilidad puede ser tan amplia como los 4 a los 12 meses. Aquí hay un concepto que es muy importante tener en cuenta, es el que tiene que ver con el desfase del desarrollo. ¿A qué hace referencia este término? Por ejemplo, si yo tengo que evalúo un niño de Quibdó, Chocó, que vive a la orilla del mar, usualmente la adquisición de la marcha se está haciendo alrededor de los 9 meses, de los 10 meses, ¿cierto? Pero si yo luego evalúo un niño que es de la ciudad, con unos padres que trabajan, que tiene niñera, que está en un apartamento de unos 70 metros cuadrados, la marcha incluso se puede lograr a los 14, 15 meses. Eso es lo que llama de fase del desarrollo, sin que implique necesariamente un retardo específico del desarrollo motor, ¿cierto? Entonces, pensamos que los atrasos en el desarrollo cobran más importancia cuando superan esta variabilidad y cuando son varios ítems que están atrasados. Hay variaciones que tenemos que tener en cuenta que a veces como que nos llenan de dudas de que pueda tener una enfermedad, pero pueden ser parte de lo que se considera la normalidad. Una de ellas es la pinza manual entre el dedo pulgar y el medio, ¿cierto? Desplazamiento sobre las nalgas, la marcha de pie sin pasar por la fase de gateo. O sea, hay un 18% de los niños que no hacen gateo, mejor dicho. Hay un retraso simple en la marcha, que esto es lo que se conoce como sentarse en el aire. Son niños que están sentaditos y hacen no solos de 2 o 3 pasos como semisentados, ¿cierto?
es algo completamente normal. La marcha de puntillas es normal hasta los 3 años de vida. Siempre debe de evaluarse muy bien que no vaya a ser un retardo del generalizado del desarrollo, o sea, un autismo. El tartamudo fisiológico está presente incluso hasta los 4 años y la dislalia fisiológica hasta los 4 o 5 años, ¿cierto? Dislalia es hablar enredado, como en letra pegada, ¿cierto? Hay unos factores de riesgo que hay que tener en cuenta para los pacientes que estamos evaluando porque de por sí, o sea, per se pueden darnos a nosotros la orientación para pensar en que puede haber una causa que esté ocasionando un retardo del desarrollo. Uno de ellos es el peso al nacer menor de 1.500 gramos, o sea, los recién nacidos prematuros extremos. Ser prematuro de por sí es un factor de riesgo. Tener una restricción del crecimiento intrauterino, ya sea con o sin microcefalia fetal, asfixia perinatal, depresión neonatal, retraso para el inicio de la respiración a los 5 minutos, una hiperbilirrubinemia neonatal, la más lesiva definitivamente es la no conjugada, una evidencia de disfunción neurológica o de anomalías en el sistema nervioso al nacer, trastornos genéticos metabólicos o dimórficos que, por ejemplo, puedan ser tamizados por medio del cribado prenatal, historia de infección prenatal de recién nacido. Pero también un factor de riesgo psicosocial, porque los muchachos también se atrasan por privación del estímulo, como por ejemplo la pobreza, madres adolescentes, trastornos mentales, por ejemplo, cuando la mamá es deprimida, suele pasar esto. Cuando hay, por ejemplo, un padre que sea, por ejemplo, tenga una discapacidad visual, puede haber una privación desde ese punto de vista. Cuando hay una historia de maltrato y cuando los hermanitos han sido hospitalizados por periodos variables. Hay que tener presente esto con el fin de evitar errores, y es que el aspecto físico no presupone un retraso mental. Siempre hay que evaluar muy bien cómo es los rasgos familiares, es decir, el rasgo del padre, de la madre. Entonces uno en la consulta debe de pedirle al que los está llevando, al tutor, pues que le enseñan un poquitico más de esos rasgos familiares. No hay que perder de vista que muchos de los aspectos de los pacientes nos hacen a nosotros pensar en ciertas etiologías, como por ejemplo el síndrome de alcohol fetal, un filtrum que es delgadito, que no está bien marcado, puede haber hipertelorismo, unas cejas pobremente pobladas, una falta de prominencia de las mejillas, ¿cierto? O por ejemplo el síndrome de X frágil, que son muchachos que son muy altos, de una talla alta que no es familiar, que tiene un pabellón auricular grande y que usualmente en la etapa preadolescente suelen debutar con hipergonadismo, ¿cierto? Hay que tener presente que las sobrevaloraciones del desarrollo tienen un alcance. Esto lo digo es porque muchos de los muchachos que han sido diagnosticados con autismo en forma retrospectiva se han visto más adelantados en ciertos ítems. Entonces hay que tener cuidado con esas sobrevaloraciones del desarrollo. Lo otro es que hablábamos de que cuando estamos aplicando escalas de desarrollo o incluso la misma apreciación clínica en el consultorio, pues entonces hay que tener mucho cuidado con evaluar el desarrollo cognitivo, social y del lenguaje, porque solo es hasta los 5 años que se configuran y se estructuran los retardos intelectuales. Los muchachos con sordera pueden tener lenguaje expresivo, ellos pueden hablar, incluso su prosodia, su acento puede ser completamente normal, y de ahí que tengamos que tener muy presente que cuando el retardo del lenguaje se diagnostica, se presenta, pues entonces tenemos que hacer una buena audiometría. ¿Cómo se hace la audiometría de los lactantes? Potenciales auditivos y la impedanciometría acústica. ¿Cómo se hacen los niños que son verbales y colaboradores? Con audiometría tonal, ¿cierto? Cuando en los pacientes encontramos algún factor de riesgo para sordera, como por ejemplo algún ototóxico que hayamos empleado, aminoglicósido, o por ejemplo algún diurético, hay que tener presente que hay que considerar las emisiones otoacústicas. Es importante tener en cuenta que cuando hay pacientes que tengan retardo en el desarrollo motor grueso,
y retardo del lenguaje, es probable que nos encontremos ante una miopatía, tanto una distrofia muscular como una miopatía congénita o metabólica, ¿cierto? Hay que tener cuidado de que no hay que atribuir los retrasos del lenguaje a la vasoditis medias crónicas. Siempre hay que ir un poquito más allá y pensar que puede haber algún otro factor que nos esté condicionando esto. Entonces, vemos que en pediatría básicamente lo que vamos a hacer en el neonato es hacer una evaluación de tamizaje, pero también en el neonato enfermo vamos a tratar de identificar los desórdenes metabólicos. Y también es muy importante, y ustedes han visto cómo el Ministerio de Salud se ha ido preocupando porque se hagan pruebas de tamizaje auditivo, ¿cierto? En los niños más grandes, la visita de control es supremamente importante. Esta visita que es de puericultura, del niño sano, debe estar enfocada a detectar problemas de visión. Tiene un estrabismo o tiene una ametropía, es decir, una miopía o tiene una hipermetropía y trastornos emocionales y conductuales. Los trastornos del desarrollo incluyen lo que tiene que ver con las alteraciones del desarrollo intelectual, el aprendizaje, problemas de lenguaje, los trastornos del espectro autista, los trastornos motores y las condiciones de alto riesgo que ya lo veíamos a partir de la evaluación de los factores de riesgo neurológico, ¿cierto? La prematuridad, la hemorragia ventricular, padres que sean inadecuados, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hemos excluido estos pacientes que ya sabemos que pueden tener un alto riesgo neurológico? Pues entonces que nos quedamos como en la nebulosa, ¿cierto? Pues nos quedamos como, bueno, si no tiene nada de estos factores de riesgo, ¿qué puede tener? Y yo les quiero mostrar un caso de la vida real. Este es una paciente eh, que conocimos en una etapa avanzada de la enfermedad porque tenía una insuficiencia respiratoria aguda severa por una neumonía. Esta chica cuando se conoció ya tenía traqueostomía y gastrostomía debido pues a que no era capaz de ventilar ni alimentarse por sí misma y en ese momento que se evaluó pues se encontraron signos y síntomas de larga data de cansancio fácil, tenía una necesidad imperiosa de ayuda para subir escaleras, ella era evitativa de los esfuerzos que eran de grandes y moderados, tenía dificultad para correr, entonces ya no corría, no hacía ejercicios que fueran intensos como brincar, saltar la cuerda, que es algo que usualmente los niños hacen. Esta era una niña, tenía cialorrea y a veces tosía con la alimentación, ¿cierto? Esta niña, a partir de esta evaluación que hicimos, pero principalmente ya a partir de la anamnesis, nos permitió presumir de que tenía una miopatía, ¿cierto? Y resulta que entre los antecedentes personales encontramos unos datos que eran bastante notorios, como por ejemplo la talla baja, que había sido diagnosticada como con una enfermedad de reflujo gastroesofágico, se había encontrado con una hepatomegalia, indurada y dolorosa. De hecho, había tenido evaluación incluso por el hepatólogo y no se pudo objetivar porque era la hepatomegalia. La niña era constipada, tenía una voz hiponasal, tenía hipofonía y tenía una disfagia, ¿cierto? Y la niña llegó un momento en el que hizo una taquicardia supraventricular paroxística, no se encontró la causa, se trató de una forma genérica y llegó a recibir tratamiento con digosina, propranolol, y a los 3 años le hicieron una ablación de un presunto as aberrante, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos encontrado que aunque había sido evaluado por varios especialistas, nunca se había pensado en este diagnóstico, de la miopatía. Y yéndonos un poquitico más a la historia familiar, a la historia heredofamiliar, encontramos que los padres eran primos hermanos que habían tenido 5 hijos y que la mayoría de ellos habían tenido todo este complejo sindromático de retraso del desarrollo motor o el desarrollo global, infecciones respiratorias, neumonía, la voz era gangosa, hiponasal, hipotonía, muchos de ellos habían tenido neumonía, hospitalizaciones y nos habíamos encontrado con que 2 hermanitos de ella, un niño y una niña, ya se habían muerto. Esta niña tuvo un curso que fue trágico porque ya en ese estado
Más adelante tuvo una complicación de la ventilación mecánica, hizo una encefalopatía hipocico-isquémica, pero nos permitió hacerle el diagnóstico de enfermedad de Pompe a la hermanita menor. Y todo fue a partir básicamente de la anamnesis y del examen neurológico, ¿cierto? En el examen neurológico nosotros en miopatía usualmente lo que encontramos es hipotonía muscular, unos reflejos que están bajitos o abolidos, no hay ninguna alteración en la sensibilidad, podemos encontrar hipotrofia musculares o atrofia musculares específicas, entonces nos hacen pensar en que el cuadro sea más de una miopatía, ¿cierto? Y a nivel de estudios, nosotros consideramos las enzimas, mire que en el caso número 1, que era la niña que estaba intubada de mal estado, y en el caso número 2, que era su hermanita que estaba bien, encontramos una elevación variable de la creatinfosfoquinasa, de las trasaminasas, de la deshidrogenasa láctica. El ácido láctico también se elevaba en algunas ocasiones. A la primera niña le llegamos a hacer incluso electrodiagnóstico, o sea, electromiografía de velocidad de conducción nerviosa y biopsia. Y esto nos guió mucho porque la electromiografía nos arrojó de que tenía una miopatía y la biopsia nos mostró de que había un acúmulo de glucógeno. Entonces, por eso nosotros pensamos que esta niña podía tener una glucogenosis tipo 2, una enfermedad de Pompe. Resulta que cuando hicimos la prueba específica para la alfa-glucosidasa ácida, pues entonces encontramos que definitivamente había un dosaje enzimático que estaba caído no solamente en la niña grave, sino en su hermanito. Entonces diagnosticamos pues un caso familiar de enfermedad de Pompe, de diagnóstico tardío desafortunadamente, pero actualmente su hermanita está recibiendo el tratamiento específico, el reemplazo enzimático y va bien. Entonces, cuando nosotros tengamos una clínica y una paciente con miopatía, pues siempre deberíamos de considerar que pueda tener una de estas enfermedades, ¿cierto? Aquí viene entonces de que cuando tenemos el paciente en etapa neonatal y tiene falla cardíaca, o si incluso ya tenemos la ecocardiografía y tenemos cardiomiopatía, o tenemos un electrocardiograma donde hay unos complejos QRS altos, hipervoltados, un intervalo PR cortico, o tenemos una placa de rayos X con cardiomopatía hipertrófica confirmada, pensemos en Pompe, de inicio neonatal, clásico, infantil, y que podemos hacer el estudio de la medición enzimática, y si esta medición enzimática está bajita, pues entonces podemos hacer el análisis mutacional. El código QR que ustedes ven abajo es para que, digamos, se pueda hacer el primero o el segundo o incluso el análisis del gen de los pacientes que puedan tener esta enfermedad. Pero resulta que cuando se presenta esta clínica sin la cardiomiopatía, simplemente lo que podemos tener es debilidad y tenemos hipotonía al examen neurológico y tenemos hipotrofia y podemos tener elevación de las enzimas. Mire que aquí lo tenemos, química sanguínea y aminotransferasa elevadas. Y más si tenemos una CPK elevada, debemos de considerar también la enfermedad de Pompe. Más aún, cuando la enfermedad de Pompe se presenta a los jovencitos, incluso los adultos, a veces no cursa con niveles elevados de CPK total elevado, y aún así, si la sospecha de nosotros es que pueda tener una miopatía de ese tipo, hay que hacerle el dosaje enzimático. Entonces, veíamos cómo, por ejemplo, luego de que hemos excluido los factores de riesgo en los niños, si siguen teniendo un retraso global o específico del desarrollo, muy seguramente vamos a estar acá, una enfermedad rara. Y es que los pediatras vamos a tener que empezar a pensar en esto cada vez más frecuentemente, porque resulta que estas enfermedades tomadas en forma aislada son raras, pero cuando se toman en forma conjunta ya no son tan raras, ya son 7.000 enfermedades en total, ¿cierto? Y resulta que los pediatras encontramos que los síntomas y los signos de los pacientes se presentan en pediatría, en la edad de pediatría hasta en un 50%, ¿cierto? El 95% de estos pacientes no van a tener una terapia específica, pero resulta que incluso 40 de estas enfermedades sí la van a tener, y esto va a cambiar drásticamente la historia natural de la enfermedad. Es más, por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne, aunque muchas veces no hay un tratamiento específico porque simplemente no es candidato, el mero hecho de introducir la terapia con esteroides, la adecuación para la actividad de la vida diaria, van a cambiar drásticamente la historia natural de la enfermedad. Entonces, hay que pensar de que cuando no hay factores de riesgo
o cuando el paciente que tenemos al frente no se adecua a la proporcionalidad del insulto, pues entonces vamos a tener que empezar a pensar en estas enfermedades raras. ¿En qué debemos de pensar los pediatras cuando hay un retardo del desarrollo ocasionado por esto? Entonces, cuando, por ejemplo, hay defectos en la organogénesis en hernia diafragmática congénita. Cuando es, por ejemplo, un defecto de tipo sensitivo en la sordera no sindrómica o una que sea de tipo sindromático genético. Cuando es conductual, los trastornos del espectro autista. Cuando es a nivel intelectual, la discapacidad intelectual. A nivel motor, ¿qué vamos a tener presente? Cuando hay movimientos anormales, la distonía generalizada de inicio temprano. Y miren acá, ¿qué enfermedad tan importante tenemos? La distrofia muscular cintura miembro. Resulta que estas enfermedades son un grupo de enfermedades que incluyen hasta 14 etiologías genéticas. Y aquí se nos mete la enfermedad de Pompe también. Entonces, cuando tengamos una queja motora que esté aislada o esté asociada al lenguaje, vamos a tener que empezar a pensar en estas enfermedades y hay que pensar en enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque es una distrofia muscular de cintura miembro. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades de tipo de encefalopatía epiléptica o espasmos infantiles, enfermedades como, por ejemplo, los síndromes epilépticos de la infancia o los desórdenes de neurotransmisión. Cuando hay enfermedades endocrinas, el hiperinsulinismo congénito que se manifiesta por hipoglicemia recurrente. Cuando hay problemas de crecimiento, la talla baja patológica. Cuando hay enfermedades de las vías aéreas, la disquinesia ciliar primaria o síndrome de Cartagena. Y así mismo las cardiovasculares, las renales, las de oncogénesis y hematopoiesis. Entonces, ya ahorita el pediatra tiene que empezar a pensar más en estas etiologías, ¿cierto? Para finalizar, entonces, ¿qué podemos considerar en el paciente que tiene retardo global de desarrollo? Pues entonces, ¿qué considerar de que si tiene, digamos, un síndrome dismórfico o si tiene malformación de un órgano mayor en el cariotipo para poder detectarse en alguna anomalía estructural o numérica? El electroencefalograma es muy útil en el retardo del desarrollo de grado moderado o severo, la resonancia cerebral simple, bajo anestesia general hasta los 13 años. Las audiometrías, que ya los hablábamos ahorita, los estudios de errores innatos de metabolismo para cuando no podamos caracterizar bien un paciente con un retardo global del desarrollo. Usualmente los pacientes que tienen este tipo de metabolopatías tienen hipotonía central. Los pacientes con miopatías tienen hipotonía periférica. ¿Cómo hace uno para distinguirlo? Porque la hipotonía central es de reflejos exaltados y la hipotonía central suele concurrir con retardo en otros aspectos del desarrollo, como por ejemplo el aspecto social, del lenguaje, de motricidad fina, ¿cierto? La enzimología es esencial. Es un niño con retardo del desarrollo motor, un niño con retardo del desarrollo motor y lenguaje, y un niño con retardo global del desarrollo siempre debe de tener la CPK total. Hay una fracción de la CPK total que llama la MB, que es la relacionada con el miocardio, y se dice que no debería superar en el mejor de los casos el 5% de la total, pero la verdad es que es una fracción que es un poquito variable y no necesariamente esté elevada nos dice que haya una cardiomiopatía. Cuando tengamos un neonato con hipotonía periférica, que tenga cardiomegalia en la placa de rayos X de tórax, o que tenga ya una ecocardiografía que muestre que tiene una cardiomiopatía hipertrófica o dilatada y tiene signos de falla cardíaca, siempre hay que pensar en la miopatía congénita, como la enfermedad de Pompe. Es muy raro que una miopatía congénita estructural, como por ejemplo la nemalínica o la de central Kors, nos dé una miocardiopatía, pero el Pompe es, digamos que es algo patognomónico y como en medicina, uno puede tener un niño con una hipotonía periférica y cardiomiopatía hipertrófica dilatada y no ser Pompe, pero siempre tenemos que asociar esto con esta enfermedad, ¿cierto? Y tenemos que tener a la mano también la posibilidad de hacer el electrodiagnóstico con electromiografía y neuroconducciones, que debe ser de las 4 extremidades. Y ojalá con un médico que esté entrenado, un médico fisiatra que tenga entrenamiento en niños o que, digamos, sea de los reconocidos en niños.
Idealmente este último estudio no se debe hacer bajo anestesia general ni bajo sedación, pero hay algunos casos donde definitivamente la única forma de tener apreciación es esta, bajo anestesia general, ¿cierto? ¿Cómo es el tratamiento de los retardos del desarrollo de los niños que tienen este síndrome? Entonces hay que adecuar las actividades de la vida diaria, la terapia física, ocupacional, lenguaje, deglución, ¿cierto? Terapia respiratoria para aquellos que tengan insuficiencia respiratoria crónica, los apoyos funcionales, aquí básicamente las ortesis, ¿cierto? La más útil usualmente la ortesis tobillo-pie, por eso es importante que ellos tengan evaluación por el fisiatra y para los mayores de 8 años por el ortopedista. El ortopedista básicamente lo que va a hacer es involucrarse con el tema de las cirugías, de tratamientos específicos, entonces nosotros veíamos, por ejemplo, la terapia de reemplazo enzimática para POMPE, o por ejemplo, hay un medicamento que se llama Taluren para una distrofia muscular de Duchenne por mutación de codón de parada, o tenemos, por ejemplo, un niño con atrofia muscular espinal y ya hay ahorita una terapia oligonucleótido antisentido que se puede emplear en algunos casos. Hay tratamientos de soporte. Entonces aquí tenemos los esteroides, que la buena nutrición, que el paciente que recibe esteroides a dosis, como se recomienda en los protocolos de Duchenne, entonces tenga su soporte con calcio, con calcitriol. Es muy importante vincular a los grupos de apoyo de pacientes. En Colombia es fundamental, por ejemplo, el trabajo de FECOER, en Medellín, por ejemplo, trabaja bastante bien lo que es FUPER, que es la Fundación para el Apoyo de los Pacientes con Enfermedades Raras, y tener en cuenta muy bien lo que son las instituciones educativas con acceso gentil. Entonces, en esto se resume la charla del día de hoy y que se va a complementar más adelante con otra charla que está más enfocada al retardo del desarrollo motor y a las miopatías con la doctora Ena Bobadilla y también pues auspiciado por la Sociedad Colombiana de Pediatría y por Sanofi Jensen. Yo quiero dejarlos finalmente entonces con esta herramienta que nos brinda Sanofi Genzyme para los pacientes que puedan tener una miopatía. Ya decíamos que puede ser de debut neonatal, infantil o juvenil. Y le cedo la palabra a la doctora Angélica García, que nos va a orientar con el aspecto de las palabras, perdón, de las preguntas y con las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su excelente exposición. Creo que nos queda muy claro y fue muy tangible para nosotros ver por medio de ese caso que usted presenta, pues, cómo encontrar este tipo de pacientes, que no es muy fácil. Lo importante es sospecharlos y tenerlos en mente. Así que muchísimas gracias por su presentación. Tenemos una pregunta y es, ¿hasta qué edad se solicita la resonancia magnética cerebral con sedación? Debe de ser más o menos hasta los 12 años, 13 años, pero puede variar porque a veces los adolescentes tienen claustrofobia o tienen ansiedad. Entonces, casi que lo que uno debe hacer en consultoría es preguntarle si es capaz de dejarse hacer la resonancia sin la anestesia, solamente colaborando. Si hay dudas, siempre es mejor mandarlo bajo anestesia general. Ok, muchísimas gracias, Bueno, doc. Angélica, quiero mencionar algo, ya que el doctor o la doctora hace la pregunta con respecto a la resonancia. Miren, resulta que en los últimos años ha habido una apropiación bastante importante de lo que tiene que ver con la resonancia magnética segmentaria para el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un paciente que definitivamente creemos que tiene miopatía, porque tiene debilidad, cansancio, evita las actividades de grandes o de medianos esfuerzos, nosotros vemos ciertos patrones de hipotrofia o atrofia segmentaria, la resonancia magnética simple puede llegar a ser bastante importante. Por ejemplo, en la enfermedad de Pompe se ha visto que hay un reemplazo bastante importante de todos los segmentos del cuádriceps, excepto del vasto lateral, y se conserva bastante bien la pierna. Por ejemplo, en la distrofia muscular de Duchenne o de Becker, sobre todo la de Becker, esta última, a veces es difícil diagnosticarla, porque yo puedo tener un Becker en un muchacho
que tenga 16 años, 15 años, y simplemente lo que le veo es la marcha anserina, pero puede que no le vea la pseudohipertrofia de gastrocnemios. Y la resonancia me puede a mí guiar, me puede orientar y me puede caracterizar para pensar en un grupo específico de miopatías o distrofia musculares, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de resonancia, también hay que pensar en que se pueda hacer al músculo o a los músculos que están involucrados en darnos ese patrón de hipotrofia o de atrofia muscular. Perfecto, doctor. Muy claro. Otra pregunta dice, ¿en qué casos ante el lactante con solo cardiomiopatía se solicita estudio específico para POMPE? Siempre, siempre hay que pedirlo. O sea, hablamos ahorita de que cuando tenemos un neonato con un síndrome miopático, siempre hay que pensar en POMPE, porque digamos que esto es patognomónico, teniendo en cuenta que en medicina no hay nada que sea una regla ni un dogma, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, un neonato que tenga una enfermedad de Danon. Una enfermedad de Danon es una enfermedad que puede dar lo mismo en esta etapa neonatal, pero siempre se debe descartar POMP, ¿cierto? Ahora bien, si yo tengo un lactante, o sea, un niño de 4 o 5 meses que tenga una cardiomiopatía hipertrófica y un síndrome miopático, siempre hay que descartar POMP, porque las distrofias musculares de cintura miembro nunca dan cardiomiopatía, ¿cierto? Si yo tengo una miopatía en pediatría y tengo cardiomiopatía, casi que tengo que pensar en Pompe, Duchenne, Becker y algunas otras distrofias musculares que son muy específicas. Por ejemplo, una distrofia muscular que afecta el corazón con frecuencia es la distrofia facio-escapulohumeral y muchas veces son bloqueos AB. O yo puedo tener, por ejemplo, un adolescente, una niña, que por ejemplo tenga signos de una distrofia muscular oculofaringia, que yo la puedo detectar porque ella me dice, yo me ahogo con los alimentos, sobre todo con los líquidos, y por ejemplo en la deglución de los líquidos suele tener fatigabilidad, pero se me sale del rango de la infancia, ¿cierto? Que son los 2 primeros años. Entonces, digamos que los 2 primeros años, todo paciente que tenga un síndrome miopático, de debilidad, hipotrofia muscular, retardo pondoestatural, falla de medro y tenga cardiomiopatía, debo de pensar en POMPE o ya es más raro otras enfermedades que son huérfanas. Okay, muchísimas gracias, Doc, por la pregunta. Preguntan, ¿cada cuánto se recomiendan los controles por fisiatría y neuropediatría a los niños con AME, que es atrofia muscular espinal? Los controles para los pacientes con atrofia muscular espinal son muy seguidos con el neurólogo al principio. Si el paciente es candidato a alguna de estas terapias innovadoras, pues digamos que cada 3, cada 4 meses se puede seguir bien. La mayoría de los pacientes que están ya, digamos, en una fase de declive clínico, casi siempre el neurólogo llega a ser un médico de, de consulta, de apoyo, y nosotros lo vemos cada 6 meses. Su principal médico es el neumólogo infantil, porque muchos de ellos llegan a necesitar el BiPAP o llegan a necesitar la traqueostomía con ventilación nocturna o incluso la traqueostomía con ventilación crónica. Bueno, doctor, muchas gracias. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Dice, ¿de qué manera orientar las distrofias de retardo progreso como una distrofia de Becker en pacientes de menos de 1 año de edad? Bueno, a ver, la pregunta es entonces, ¿cómo poder diferenciar las distrofias de cintura miembro versus la de Duchenne-Becker? Creería que es esta, pero podríamos, si quieren, podrían activar los micrófonos. La persona que hizo la pregunta dice, ¿de qué manera orientar distrofias de retardo con progreso como una distrofia de Becker en pacientes de menos de 1 año? Le quisiera dar Bueno, es que acá no me está dejando ver. vamos a tratar de darle el micrófono a la persona que nos hizo la pregunta. La distrofia muscular Angélica Natalia, podría. Ah, no, perdón.
Déjame ver si podré ver. No puedo ver la persona que hizo la pregunta. Disculpa, Angélica, ¿cómo ¿Sí? estás? Es que mira, no, la verdad, por políticas de la Sociedad Colombiana de Pediatría no está permitido darle el micrófono a ningún asistente. Ah, perdón. Ok. Entonces, Yo la voy la a pena contigo, contestar, pero Angélica, ya te la copié. A ver, la distrofia muscular de Becker es una enfermedad que es de difícil diagnóstico, porque muchas veces ellos pueden consultar porque tienen signos y síntomas de miopatía. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el principal? Debilidad. La mamá y el cuidador que le dicen a un doctor, él no sube escaleras, él no sube pendientes, él se fatiga, él no juega como los demás, se cae de la bicicleta, él se pone zancadilla, él no brinca, ¿cierto? Entonces ahí tenemos síntomas y signos. Pero estos niños suelen hacer un debut de esta sintomatología alrededor de los 8 o 10 años de vida, ¿cierto? Por eso muchas veces, más o menos en un 30% de los pacientes con distrofia muscular de Becker, la queja es la parte cognitiva. Entonces, doctor, yo lo traigo porque es que este muchacho no presta atención, este muchacho perdió tercero, él no sabe leer, él se desconcentra, ya ha perdido 2 años consecutivos. Muchas veces la parte cognitiva porque las distrofinopatías suelen tener afectación no solamente de músculo esquelético, sino también cognitiva. Por eso decíamos ahorita, no hay por qué pensar solamente en la miopatía cuando el retardo es del desarrollo motor grueso. Pensemos también en miopatía cuando se afectan otros ítems, cuando se afectan otros aspectos. Entonces, por ejemplo, en Pompe se sabe que más o menos el 40-50% de los niños de Pompe juvenil tienen afectación en el desarrollo del lenguaje, imagínate. Y casi un 80% de los Pompe clásicos infantiles, es decir, del neonato que se le hizo el diagnóstico de la enfermedad de Pompe, tiene afectación del lenguaje. Entonces, no solamente el desarrollo motor el que se afecta, sino también el del lenguaje, ¿cierto? Y tiene pues mucho que ver, ¿cierto? De ahí que los fonoaudiólogos piensen que los niños dentro de su desarrollo deban de tener una dieta que sea no licuada, que no esté tipo compota ni puré, sino una dieta en trozos, o sea, como lo hacían los padres de nosotros, los papás de nosotros, una dieta donde el niño tenga que masticar, porque eso va de la mano con el desarrollo del lenguaje, con la articulación y todo lo que tiene que ver el complejo oro-lingo-labial. Súper, Doc. Muchas gracias por la respuesta y ojalá pues sea lo que hubieran preguntado y creo que sí corresponde. Hay dos preguntas, una que me corresponde a mí, que la voy a hacer al final, y dice otra que dice, doctor Blake, Blake, gracias por tan excelente y clara presentación tan valiosa para nuestros niños. ¿Qué recomendación da a los futuros médicos generales para la realización de historia clínica, examen neurológico en las consultas, donde están bajos tiempos de consulta? Cuando están bajos de tiempos de consulta. Muchas gracias. Mira, Angélica, como estamos cada vez expuestos a pacientes que tienen una diversidad de etiologías en su enfermedad de base, es decir, que nosotros podemos, por ejemplo, tener un paciente que tenga cualquier enfermedad neuromuscular y ya nada más compensar en eso son 1.550 etiologías, ¿cierto? Entonces mira cómo el desarrollo de la medicina se ha vuelto de alta precisión y también de alta exigencia con el médico, y más si es médico general o si es pediatra, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de hacer el acto médico de la forma más organizada posible. Y la mejor forma es con el enfoque sindromático. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que la debilidad es distal, que tiene atrofia de manos y de pies, voy a pensar que pueda tener una neuropatía. Más aún si tiene, por ejemplo, alteraciones sensitivas con distribución de guante y de calcetines. Si yo tengo, por ejemplo, una afectación en un paciente con debilidad que es axial o es proximal, que es rizomélica, donde hay, por ejemplo, hipotrofia o atrofia muscular, donde no hay alteración sensitiva, donde los reflejos están bajitos, donde él evita las actividades de medianos y de gran esfuerzo, voy a pensar en miopatía. Y si, por ejemplo, yo tengo un paciente
que tiene caídas o bloqueos, como ellos los llaman, de un momento a otro, que se fatiga con el transcurso del tiempo, que amanece más vigoroso en la mañana y en la tarde está fatigado, cansado, que tiene tosis bipalpebral, que tiene, por ejemplo, dificultades para poder articular el lenguaje o para tragar en horas de la tarde, va a pensar en enfermedad neuromuscular, una de placa motora, como por ejemplo una miastenia gravis o un síndrome de Eaton-Lambert. Entonces, la respuesta es pensar en síndromes, porque si pensamos en síndromes vamos caracterizando a los pacientes y los vamos escogiendo para que eventualmente se les pueda hacer el diagnóstico. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, que no logramos caracterizar porque si yo, por ejemplo, tengo un paciente con retardo del desarrollo motor grueso, que tiene 4 años y no tiene una enfermedad de Duchenne-Becker y no tiene, por ejemplo, un POMPE, entonces a mí ya las posibilidades se me reducen. Muy posiblemente lo que voy a empezar a pensar es que debe tener una enfermedad, una distrofia muscular de cintura miembro o una miopatía congénita, que se llaman también estructurales. Entonces eventualmente voy a acabar pidiendo, por ejemplo, un panel de mutaciones para ese grupo de enfermedades y eventualmente un exoma. La recomendación del grupo de neurología infantil de la Universidad de Antioquia es que cuando ya, digamos, hayamos agotado tan siquiera un estudio genético, entonces pensemos en obrar como grupo y, digamos, en forma muy ligada con el genetista para evitar estudios innecesarios, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, ya tengo un paciente con 2 paneles o 3 paneles, pues entonces posiblemente lo que van a necesitar es un exoma, pero eso lo pude haber ahorrado si hubiera involucrado en la toma de decisiones al genetista. Súper, Doc, muchísimas gracias. Les damos muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Preguntaban, ya que esta es la pregunta que me corresponde, si esta aplicación está solamente disponible para Colombia. Está disponible para Colombia y para Perú por ahora. Sin embargo, más adelante vamos a lanzar también la parte web, así que no se queden ustedes con las ganas de poder tener su usuario y su contraseña. Estos dirigidos exclusivamente para médicos y el cuerpo médico, quien va a poder solicitar estos laboratorios. Entonces, por eso, si quisieran ustedes adquirir esta aplicación y tener acceso, en el caso que encuentren un paciente que tenga alguna distrofia, también nosotros tenemos otra aplicación que se llama Sanofimed, donde ustedes van a poder ver los algoritmos de cómo encontrar estos pacientes, identificarlos, y como se los mencionaba el doctor Lair Ortiz, la próxima oportunidad vamos a estar con la doctora Bobadilla, quien nos va a dar unos temas bien importantes y la descripción de estos algoritmos, y ya vimos con el doctor Blair, Ortiz, cuáles son estos pacientes que podemos identificar, pero en la segunda parte vamos a ver cómo abordar este paciente que tenga todas estas debilidades o este tipo de distrofias. Así que los invito, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Les recuerdo que esta sesión quedó grabada y va a estar disponible aproximadamente en 3 días. También la van a poder ver nuevamente vía Facebook. Algunas personas vi que me mencionaban que no tuvieron problemas al ver el video, así que tranquilos, va a estar allí subido todos los videos que mostró el doctor Blair Ortiz. Y doctor, de verdad, muchísimas gracias a usted, a la Sociedad también de Pediatría por abrir este espacio, y muchísimas gracias por permitir a Sanofi estar comprometido con la educación médica continuada. Así que muy buena noche, nos pasamos 3 minutos, espero que descansen y que mañana tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.